Las negociaciones y presiones previas al desarrollo de la Guerra de Sucesión Española garantizarán que la ambición de Federico III de ser rey se haga realidad. De Federico III, elector de Brandeburgo, pasará a ser conocido como Federico I, rey en Prusia. Así como el Tratado de Nijmegen no fue capaz de detener las ambiciones de Luis XIV, que desembocaron en la Guerra de los 9 años, el Tratado de Ryswick tampoco pudo evitar el conflicto que se desataría tras la muerte de Carlos II de España. Ahora la disputa entre Francia y el Sacro Imperio sería por quién ocuparía la corona española. Desde 1688 se habían empezado a dar cambios en los diferentes reinos de Europa. Uno de ellos, y que fue fundamental para la constitución de la Gran Alianza contra Francia, fue el de Inglaterra y es conocido como la Revolución Gloriosa. Esta revolución llevó, por un lado, a la deposición de un rey nativo pero católico, que había comandado los destinos ingleses por derecho de nacimiento, y del otro, a la ascensión de un rey extranjero y protestante, cuyo derecho fue completamente parlamentario y cuyos reclamos hereditarios del trono eran bastante lejanos. El apoyo del elector de Brandeburgo había sido fundamental para que su primo William de Orange lograra llegar a ocupar el trono de Inglaterra, apoyo que capitalizaría al final de la Guerra de Sucesión Española con la adquisición de los territorios de la Casa de los Orange por los que había hecho reclamos dinásticos y que había anexado durante su participación en las batallas en el Rin. 3 años antes de la ascensión de William de Orange al trono de Inglaterra, Jacobo II reemplazaba a su hermano Carlos II en la corona. Carlos II, que había sido restaurado tras la muerte de Oliver Cromwell, había podido reinar por 3 años sin ayuda del Parlamento y pasar la corona de un país protestante a un sucesor católico. El nuevo rey, al igual que su fallecido hermano, había luchado bajo las órdenes del mariscal Turena mientras había tenido que vivir exiliado en Francia, y por ende quería construir un reino que estuviera a la misma altura del de Luis XIV. Para Jacobo, ser un verdadero rey significaba, entonces, tener una armada leal y un ejército permanente bien entrenado y bien equipado. El poder de Francia bajo la monarquía absolutista de Luis XIV había deslumbrado al mundo, así que Inglaterra pretendía usar los mismos métodos. Pero Jacobo también anhelaba que su pueblo se reconciliara bajo la vieja fe y así aliviar el cisma que había dividido la cristiandad en Inglaterra por tanto tiempo. El nuevo rey de Inglaterra se había convertido a la religión de Roma y estaba determinado a eliminar la persecución a los ingleses que profesaban su fe, con lo cual su principal estrategia fue decretar la tolerancia religiosa y de esa manera reavivar el catolicismo. Sin embargo, esta política generaba desconfianza en la opinión protestante que no dudaba en pensar que si ganaba poder despótico, lo usaría con su religión de la misma forma agresiva en que lo había hecho Luis XIV. El mismo año en el que Jacobo fue coronado rey, Luis XIV revocaba el Edicto de Nantes, que garantizaba la libertad de culto en Francia, y se prohibía el protestantismo en todo el territorio francés. La política de conversión al catolicismo a partir de las dragonadas que había establecido el rey francés en 1660 llegó a su fin y se inició la persecución de los protestantes franceses conocidos como los hugonotes. Era de conocimiento que Jacobo en varias cartas había aprobado y apoyado la persecución realizada por el rey francés. La constante desconfianza de los protestantes hacia el rey inglés hizo que se produjera un primer intento de derrocamiento por parte del hijo ilegítimo de Carlos II, James Scott, duque de Monmouth, quien tenía una gran reputación debido a que había sido nombrado comandante en jefe del ejército británico y capitán general años después. Además, era protestante. Se había exiliado a Holanda y había estado bajo el cuidado de William de Orange. El duque de Monmouth tomó rumbo a Inglaterra
en donde se proclamó a sí mismo rey y tuvo varias coronaciones. Sin embargo, Jacobo II lo derrotó en batalla en Sedgemoor y fue ejecutado en la Torre de Londres por traición. Sus colaboradores fueron juzgados y castigados brutalmente en los famosos juicios sangrientos de Jorge Jeffreys, el juez ahorcador. Durante su reinado, las tensiones religiosas definieron su política interna. Pasó varios actos que privilegiaban a los católicos, disolvía y restablecía el parlamento a voluntad, se intentaba minimizar la influencia protestante a través de leyes, suspendió clérigos anticatólicos, entre otras acciones. Esto condujo a un nuevo intento de derrocamiento que llevaría al trono a William de Orange, quien era yerno de Jacobo II. William era visto como un campeón del protestantismo que se enfrentaba al católico Luis XIV, que era parte de la Liga de los Habsburgo y que expresaba su desaprobación a la política religiosa del rey de Inglaterra. El 5 de noviembre de 1688, William de Orange invadía Inglaterra gracias a la invitación formal que le hicieron los protestantes ingleses más prominentes. William llegaba con 15.000 soldados y 4.000 caballos desde Holanda y se convertía en Guillermo III, rey de Inglaterra. Al otro lado del mar, observando día tras día los ejércitos reunidos de Francia, estaba Guillermo de Orange con las tropas y la armada de Holanda. Tenía a su servicio 6 regimientos ingleses y escoceses que constituían el centro de su expedición. La Europa protestante, al igual que Inglaterra, lo veían como su campeón contra las tiranías y las agresiones de Luis. Pero antes de que pudiera invadir Inglaterra, tenía que obtener el permiso de los Estados Generales. En el momento en el que la totalidad del ejército francés se reunió y se alistó para avanzar, no fue fácil persuadir a los ansiosos burgueses holandeses y a los amenazados príncipes alemanes de que su mejor alternativa para mantener su seguridad era enviar un ejército holandés a Inglaterra. Sin embargo, Guillermo convenció a Federico III de Brandeburgo y recibió de él un contingente comandado por el mariscal Schomberg. Los otros príncipes alemanes aceptaron el punto de vista prusiano. La mayoría de la España católica priorizó sus consideraciones políticas por encima de las religiosas y no presentó ninguna objeción al intento de destronar un rey católico. El Papa eliminó los escrúpulos religiosos del emperador. Todos estos intereses y credos diversos estaban unidos en una estrategia tan visionaria y tan abierta de mente que solo podía ser producida por un abrumador sentido de peligro común. Guillermo III emergió de la guerra de la Liga de los Habsburgo con gran altura e influencia en la política europea, que lo ubicaba casi en el mismo escalón de Luis XIV. Guillermo había logrado coronarse rey, y su primo Federico III de Brandeburgo buscaba lo mismo. Desde la Guerra de los 9 años, el elector de Brandeburgo había estado intentando persuadir, sin mucho éxito, al emperador Leopoldo I de que le otorgara un título real. Lo que obtuvo de su colaboración en la guerra no fue precisamente lo que buscaba, sino que más bien recibió una cierta humillación y displicencia por parte de sus aliados y de Leopoldo mismo, que lo habían visto como un simple auxiliar del emperador. Sin embargo, la paz de 1697 era frágil, y Federico III, que había convertido el objetivo de conseguir el título de rey en su prioridad máxima, vio la oportunidad para alcanzar su meta con una nueva participación en un posible conflicto por la sucesión del trono de España. El elector estaba convencido de que la posición de pivote de Brandeburgo-Prusia entre las dos fuerzas en disputa jugaría un rol importante. Estaba preparado para sopesar sus alternativas de neutralidad diplomática o de apoyo armado y usar cualquiera de las dos para negociar y obtener la corona real. En 1699 empezaron las discusiones diplomáticas entre los representantes de Federico III y los del emperador Leopoldo. El emperador era reacio a tener una monarquía protestante dentro del imperio, además de que el tema de la sucesión en España le estaba ocupando una gran cantidad de tiempo. Carlos II no tenía prospectos de vivir por mucho tiempo, y la muerte del príncipe elector de Bavaria en ese año, que era uno de los posibles herederos del trono del Imperio Español, abrió la cuestión de la sucesión. Guillermo III de Inglaterra y Luis XIV de Francia
habían propuesto la división y repartición de la herencia española, propuesta a la que el emperador respondió con enojo. Leopoldo sabía que si, como reclamante, estaba forzado a pelear por la herencia española, la fuerza militar de Brandeburgo-Prusia sería un gran activo para su causa. Adicionalmente, la ascensión del joven Carlos XII al trono de Suecia en 1697 había animado a Augusto de Sajonia y Polonia, a Pedro I de Rusia y a Federico IV de Dinamarca a tramar la ocupación de las tierras bálticas suecas, y para lograrlo de manera más expedita, los tres mandatarios estaban dispuestos a considerar el reconocimiento del título real de Federico de Brandeburgo. La combinación de estas presiones llevaron a que Leopoldo I, ahora sí, tuviera la disposición de darle un título real a Federico III, aunque evitó dárselo dentro del imperio. En cambio, en 1700, el emperador reconocía al elector de Brandeburgo como rey en Prusia. Además, se comprometió a que haría que otros poderes europeos también reconocieran su nueva designación. En una elaborada ceremonia en Königsberg, en enero de 1701, Federico se coronaba a sí mismo y a su esposa. Para él fue un acto simbólico profundo que elevaba el prestigio de la dinastía Hohenzollern y validaba la categoría militar de Estado de Brandeburgo-Prusia ante sus vecinos europeos. Dada la reciente historia de Brandeburgo y del Ducado de Prusia, la importancia de este gesto simbólico era más que obvia. La lucha del gran elector con los estados prusianos, y particularmente con la ciudad de Königsberg, era todavía un recuerdo que tenía el poder de incomodar. Es un detalle diciente que los estados prusianos nunca fueran consultados sobre la coronación y que fueran informados de la festividad venidera únicamente en diciembre de 1701. De igual importancia era la independencia del nuevo reino de cualquier reclamo imperial o polaco. Todo el mundo conoce, le reportaba en 1698 el enviado británico George Stepney al secretario de Estado para el Departamento del Norte James Vernon, el valor que este elector establece con la soberanía absoluta, con lo cual él posee el Ducado de Prusia, porque en ese respecto supera en poder a todos los demás electores y príncipes del imperio, quienes no son independientes, sino que derivan su grandeza por la investidura del emperador, razón por la cual el elector parece distinguirse con un título más extraordinario que el resto de sus colegas. 2 días después de que el nuevo rey Federico I recibiera el reconocimiento imperial de su título, muere el rey de España. Los grandes poderes no lograron alcanzar un arreglo pacífico. La pelea ya había comenzado cuando Federico I se une a los príncipes del imperio para declarar la guerra a Francia en 1702.